Lárgate de aquí, vaga, me gritaron mis padres para celebrar el gran empleo de mi hermana. Al día siguiente, ella llegó a la oficina, me vio en la silla principal y palideció. ¿Tú qué haces aquí? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a mole de mi madre, Gala, llenaba la pequeña casa de la colonia Narvarte. Era un olor que solía significar hogar, pero que desde hacía años solo me provocaba una ligera náusea, una tensión en el estómago. Era domingo. Y los domingos eran el día del juicio. Yo, Cira Mendoza, de 27 años, estaba sentada en mi lugar habitual en la mesa, el que quedaba cojo y frente a la puerta de la cocina. Mi presencia era apenas un murmullo de fondo en la sinfonía de alabanzas dedicadas a mi hermana mayor, Maite. Un brindis, exclamó mi padre, Elian Castillo, levantando su vaso de cerveza. Su rostro, habitualmente marcado por el ceño fruncido y la decepción de un hombre que sentía que el mundo le había fallado, estaba radiante. Era una expresión que nunca, jamás, había dirigido hacia mí. Mi tía Bruna, la hermana menor de mi madre y una mujer cuya vida consistía en coleccionar y esparcir chismes, levantó su copa con entusiasmo. Por Maite. El orgullo de la familia. Por mi campeona, continuó mi padre. Finalmente, alguien con una carrera de verdad en esta casa. Consiguió un puesto importantísimo. Coordinadora de marketing en Innovative Solutions. El tenedor se me cayó de la mano y golpeó el plato con un clink agudo. El sonido fue tragado por los aplausos de mi madre y mi tía. Maite, de 29 años, resplandecía. Llevaba un vestido nuevo, probablemente caro, y sonreía con esa suficiencia que había perfeccionado desde la infancia. Ay, papá, gracias. No fue fácil, ¿eh? La entrevista fue brutal. Son increíblemente exigentes. Ya saben, Silicon Valley en Santa Fe. Solo contratan a los mejores. Y tú eres la mejor, confirmó tía Bruna. Innovatech. ¡Qué nombre tan impresionante! Suena caro. ¿No es así, Cira? Tú que te pasas el día en esas cosas de Internet, deberías saber. Sentí todas las miradas sobre mí. Tragué saliva. El mole se sentía como ceniza en mi boca. ¿Innovatech Solutions? Mi compañía. La empresa que había fundado con sangre y código hacía 5 años. La empresa cuyo nombre, Cira Mendoza, fundadora y CEO, estaba en la placa de mármol del lobby. ¿Cómo era esto posible? Mi voz salió débil, un susurro. Yo, conozco la empresa. Es un buen lugar. Mi padre soltó una carcajada, un sonido corto y despectivo. ¿Tú qué vas a saber? ¿Lo leíste en uno de tus blogs de vagos? Por favor, Cira. Mírate y mira a tu hermana. Eso es el éxito. Un título, una oficina de verdad, un sueldo fijo. No, lo que sea que tú haces. Papá, mi trabajo es, intenté defenderme, como había intentado hacer 1000 veces antes. ¿Qué trabajo? Me cortó Elian. Su buen humor se evaporó al instante en que su atención se centró en mí. Era mi superpoder, arruinarle el día a mi padre solo con existir. No tienes trabajo. Eres una vaga. Una freelance, ¿cómo le llamas tú a no hacer nada? 27 años y sigues viniendo aquí a comer de gorra cada domingo. Era una mentira tan vieja que ya ni me molestaba en desmentirla. Yo vivía en mi propio penthouse en Polanco. Pagaba mis impuestos. Tenía más de 100 empleados. Pero para ellos, yo era la niña rara que jugaba a la computadora y no tenía un jefe de verdad. Eso no es cierto, dije, mi voz temblando de una rabia fría. No me contestes, gritó él. Hoy estamos celebrando algo real.
El éxito de Maite. Y tú vienes aquí con tu cara larga a amargarnos la fiesta. Maite intervino, con una falsa dulzura. Ay, papá, déjala. No es su culpa. No todos nacimos para triunfar. Alguien tiene que, bueno, hacer las cosas, creativas, punto. Me guiñó un ojo, un gesto que se suponía era de complicidad, pero que estaba cargado de veneno. Pues que sea creativa en otro lado, explotó mi padre. Se puso de pie, su silla rechinando contra el suelo. Estaba rojo de ira. Estoy harto, Sira. Harto de tu actitud, harto de tu pereza, harto de tener que justificarle a la gente porque mi hija menor es una fracasada. Elian, por el amor de Dios, susurró mi madre, aterrada. Nada de Elian. Se acabó. Ya que Maite, una hija decente, ha conseguido un trabajo de verdad y nos ha hecho orgullosos, no tengo por qué seguir manteniendo a una parásita. Quiero que te vayas de mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué logré decir? Lo que oíste, gritó, señalando la puerta. Coge tus porquerías y lárgate. No vuelvas a poner un pie aquí hasta que tengas un trabajo de verdad, con un gafete y un horario fijo. Anda. Muévete. No quiero que tu fracaso contagie el éxito de tu hermana. Lárgate de aquí, vaga. El grito final pareció sacudir los cimientos de la casa. Miré a mi madre. Ella hundió el rostro en sus manos, negándose a mirarme. Miré a mi tía Bruna. Ella observaba la escena con un interés clínico, como si viera una telenovela. Finalmente, miré a Maite. Ella me sostenía la mirada. Y en sus ojos, vi la verdad. No había sorpresa. No había compasión. Había una sonrisa. Pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Una sonrisa de triunfo puro. Me levanté. No temblaba. De repente, todo el frío, todo el dolor, toda la necesidad de aprobación que había sentido por décadas, se evaporó. Se convirtió en un vacío helado y tranquilo. No dije una palabra. Tomé mi bolso del perchero, saqué las llaves de mi viejo Aveo, el coche que usaba para venir aquí, y salí. El portazo que di no fue de rabia. Fue de finalidad. Conduje sin rumbo por el viaducto Tlalpan, las luces de la noche convirtiéndose en manchas borrosas. El motor del Aveo tosía, un recordatorio constante del papel que se suponía debía interpretar, la hija defectuosa, la que siempre necesitaba reparaciones. Lárgate, vaga. La voz de mi padre seguía rebotando dentro de mi cráneo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio hacia mi trabajo, hacia mi mundo? No era odio. Era algo más profundo. Era un terror que se había calcificado. Mi mente voló 10 años atrás. Yo tenía 17 años y era una prodigio silenciosa de la programación. Había ganado la Olimpiada Nacional de Informática, un evento que para mí era como el Mundial de Fútbol. Llegué a casa esa tarde, con una medalla de oro colgando de mi cuello y un cheque simbólico de 50,000 pesos. Estaba eufórica. La casa estaba extrañamente silenciosa para ser las 4 de la tarde. Encontré a mi padre en la sala, sentado en su sillón raído, mirando la televisión apagada. La casa olía a cerveza tibia y a desesperación. Llevaba su uniforme de trabajo de la fábrica de ensamblaje de Tlalnepantla, pero estaba manchado. Papá, dije suavemente. ¿Pasó algo? ¿Por qué estás en casa tan temprano? Él levantó la mirada. Sus ojos estaban muertos. Vacíos. Nos reemplazaron, dijo con una voz hueca que no reconocí. ¿Qué? ¿Reemplazado? Hoy, dijo, encendieron las nuevas máquinas. Los brazos robóticos alemanes. Todo automatizado. El supervisor, un mocoso de 25 años con una tablet, nos reunió a todos. Gracias por sus servicios, dijo. La línea K ahora es 100% autónoma, punto. Se frotó la cara. 20 años, Sira.
20 años apretando los mismos tornillos en la misma línea. Y hoy, un brazo de metal lo hace más rápido. 20 años, reemplazado por un programa. Mi corazón se encogió. Me acerqué y me senté en el brazo del sillón, poniendo una mano en su hombro. Papá, lo siento tanto. ¿Qué vas a sentir tú?, dijo, encogiéndose de hombros para quitar mi mano. Fue entonces cuando, en mi inocencia de 17 años, cometí el peor error posible. Pensé que mi logro podría animarlo. Pensé que podría mostrarle que la tecnología también podía ser buena. Papá, mira, dije, sacando la medalla de mi mochila. Gané. Gané la Olimpiada Nacional de Programación. Y mira, un cheque. 50,000 pesos. ¿Ves? La tecnología no es mala, papá. Es el futuro. ¿Yo puedo? No terminé la frase. Con un rugido gutural, se puso de pie de un salto. Su rostro, antes vacío, ahora estaba congestionado de una furia púrpura. Tú, gritó, y me abofeteó. El golpe fue tan inesperado que caí del sillón. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Es por esto, gritó, señalando mi medalla que había caído al suelo. Por esta basura. Por tus programas y tus algoritmos. Esta porquería me quitó mi trabajo. Me quitó mi dignidad. ¿Y tú te atreves a traerlo a mi casa? Recogió la medalla del suelo. El futuro, se burló. Este es el futuro. Hombres como yo, tirados a la basura por máquinas como las que tú construyes. Abrió la ventana y arrojó la medalla a la calle. Te prohíbo que vuelvas a tocar una computadora en esta casa. ¿Me oyes? Te prohíbo que sigas el camino de esos monstruos que destruyen familias. Vas a estudiar algo decente. Algo real. Contabilidad. Administración. Algo que no pueda ser reemplazado por un chip. Esa noche, mientras me curaba el labio partido, no lloré por el golpe. Lloré porque entendí que mi padre estaba en guerra con el futuro. Y en esa guerra, yo era el enemigo. Volví al presente, al volante de mi Aveo. La cicatriz apenas visible en mi labio inferior pareció palpitar. Él no me odia, me repetí como un mantra. Odia lo que represento. Odia el mundo que no puede, y no quiere, entender. A partir de ese día, mi vida se dividió en dos. La Cira pública, la estudiante mediocre de administración que obedecía a su padre. Y la Cira secreta, la que, con esos 50,000 pesos que logré depositar, compró su primera laptop de verdad y empezó a construir su imperio en la oscuridad de su habitación, mientras su padre dormía, soñando con un mundo que ya no existía. Salí del viaducto y tomé la ruta hacia Polanco. El Aveo se sentía cada vez más como un disfraz ridículo en medio de las calles arboladas y los edificios de lujo. Entré al estacionamiento subterráneo de un edificio de cristal y acero negro, saludando a Ricardo, el guardia de seguridad nocturno. «¿Noche difícil, jefa?», preguntó, notando mi viejo coche. «No tienes idea, Ricardo», sonreí cansadamente. Estacioné el Aveo en mi lugar asignado, junto a su hermano mayor y más elegante, mi Tesla Model SP100 de negro mate. La yuxtaposición era casi cómica. Eran los dos lados de mi vida. La Cira que ellos veían, y la Cira que realmente era. Subí por el elevador privado, que se abría directamente en mi penthouse. Era un espacio de 300 metros cuadrados, con techos de doble altura y una pared de cristal que ofrecía una vista de 180 grados del bosque de Chapultepec y el skyline de la ciudad. Era frío, minimalista y silencioso. Mi fortaleza. Me serví un vaso de agua mineral y me paré frente al ventanal. La ciudad era una galaxia de luces a mis pies. Me echaron, susurré a mi reflejo. Me echaron de una casa de 80 metros cuadrados en la Narvarte, porque soy una vaga, punto. Una risa amarga brotó de mi pecho. ¿Por qué seguía yendo? ¿Por qué seguía buscando la aprobación de gente que se negaba a verme? La respuesta era simple, por mi madre.
Por la esperanza tonta de que un día ella me defendiera. Una esperanza que murió esta noche. Pero la rabia de mi padre era una cosa. La crueldad de mi hermana era otra. Maite. Ella no me temía. Ella me despreciaba. Y lo hacía por una razón muy simple, envidia. Recordé la graduación universitaria, hace 5 años. Ambas nos graduábamos el mismo día. Yo, de Administración de Empresas, con mención honorífica, porque incluso haciendo algo que odiaba, no podía evitar ser buena en ello. Ella, de Marketing, con calificaciones que apenas le alcanzaron para pasar. Mi padre estaba, neutralmente satisfecho conmigo. Bueno, dijo. Un papel. Ahora a buscar un trabajo de verdad. Pero con Maite, todo era una fiesta. Mi comunicóloga, gritaba, abrazándola. Ella sí sabe cómo hablarle a la gente. No como otros que solo hablan con máquinas. Esa noche, en la cena de celebración, para Maite, por supuesto, yo estaba callada. Había recibido en secreto una oferta de trabajo de Google en California, gracias a mi portafolio de proyectos personales. No se lo había dicho a nadie. Maite, un poco borracha por el champán, me arrinconó junto al baño. Apesta, ¿verdad? Siseó. ¿Qué cosa? Pregunté. Ver cómo funciona el mundo real. ¿Ves? Todo tu cerebro, toda tu inteligencia, ¿y de qué te sirve? Papá sigue prefiriéndome a mí. Porque yo no soy rara. Felicidades por tu graduación, Maite. Ahórratelo, se rió. Sé que me odias. Sé que crees que eres mejor que yo. Pero déjame decirte algo, hermanita. Mientras tú estabas resolviendo tus estúpidas ecuaciones, yo estaba haciendo contactos. El novio de mi amiga es gerente en una agencia. Me va a conseguir una entrevista. Así es como se triunfa. Con carisma. Con contactos. No con código. Me miró de arriba a abajo. Pobre Sira. Tan inteligente, y tan increíblemente tonta. Nunca vas a ganar este juego. Pero esa envidia venía de mucho antes. Recordé algo de cuando teníamos 8 y 10 años. Papá nos había comprado unas bicicletas. La de Maite era rosa y brillante. La mía, azul de segunda mano. La cadena de la bicicleta de Maite se zafó. Ella lloró y pataleó. Papá intentó arreglarla durante 1 hora y solo terminó cubierto de grasa y más frustrado. Yo me acerqué, observé el mecanismo y, con un par de desarmadores, la arreglé en 5 minutos. Papá me quedó mirando. Vaya, dijo. La niña es más lista que yo. Maite, al ver que la atención se desviaba de ella, empezó a gritar. La rompiste. Sira la rompió. Ahora está fea. Ya no la quiero. Lloró tan fuerte que papá, para calmarla, me regañó a mí. ¿Ves lo que haces, Sira? Siempre presumiendo. Deja en paz las cosas de tu hermana. Me quedé allí, con las manos sucias de grasa, viendo cómo él consolaba a Maite por un problema que yo había resuelto. Volví al presente, en mi penthouse. Ella no está celosa de mi éxito, porque ni siquiera lo conoce, me di cuenta. Está celosa de mi potencial. Siempre lo ha estado. Y esta noche ella cree que por fin, sin lugar a dudas, me ha ganado. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Qué equivocada estás, hermanita. El juego ni siquiera ha empezado. La adrenalina no me dejaba dormir. A las 2 de la madrugada, estaba en la oficina de mi casa, una habitación que parecía el puente de mando de una nave espacial. 3 monitores curvos mostraban líneas de código, análisis de mercado y la arquitectura de nuestro nuevo proyecto de IA. Marqué un número en mi línea segura. Deberías estar dormida, jefa, respondió la voz de Isan al primer tono. Isan, mi circuito, mi cofundador, mi mejor amigo. El único que conocía ambas caras de Sira Mendoza. No puedo, respondí.
Me corrieron de casa. Hubo un silencio. ¿Qué? ¿Es una broma? Ojalá. Mi padre me echó a gritos. Me llamó vaga y parásita, punto. No manches, Sira. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Maite, dije. Mi hermana. Consiguió trabajo. Y no vas a creer dónde. ¿Dónde? En Innovatech. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír el zumbido de mis propios servidores. Estás bromeando, dijo Isan finalmente. No. ¿Maite? Tu hermana, ¿Mi simpatía? Esa misma. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Quién la contrató? ¿Por qué no lo vi? Tranquilo, dije, tecleando rápidamente en mi computadora. Ya lo rastreé. Sucedió hace una semana. ¿Recuerdas el martes pasado? ¿La videollamada de 8 horas con los inversionistas de Austin? El infierno en la tierra. Sí, lo recuerdo. Bueno, mientras tú y yo estábamos sudando sangre para justificar nuestra valoración, Iria, nuestra directora de recursos humanos, estaba lidiando con una emergencia en el equipo de marketing. Diego necesitaba manos urgentes para el puesto de junior, alguien que literalmente solo copiara y pegara en redes sociales. Abrí el correo. Iria me mandó un mensaje directo a las 5 de la tarde. Cito: Jefa, disculpa la interrupción. Tengo una candidata para el puesto de junior de marketing, Maite Castillo. Se ve muy débil, entrevista arrogante, pero Diego dice que es una emergencia y que la necesita para ayer. ¿Doy luz verde? ¿Y tú?, dijo Isan, entendiendo. Y yo, continué, estaba en medio de una pregunta sobre nuestra tasa de quema de efectivo. Ni siquiera procesé el nombre. Solo le respondí: confío en tu criterio, Iria. Si es urgente, adelante. Proceso estándar. Y seguí con la reunión. Isan soltó una carcajada que sonó más a tos. ¡Qué locura! ¡Qué absoluta locura! O sea, tu hermana fue contratada por pura suerte, necesidad, y porque su apellido es el de tu padre, Castillo, y no el tuyo, Mendoza, que es el que usamos para la empresa. Exacto. Ella cree que la contrataron por ser la mejor. Mi familia cree que ha triunfado. Y yo soy la vaga a la que hay que echar a la calle para no contagiar el éxito. Sira, esto es de telenovela. ¿Qué vas a hacer? Puedo llamar a Iria ahora mismo. Le decimos que fue un error administrativo garrafal. Rescindimos la oferta antes de que ponga un pie en la oficina mañana. Me recargué en mi silla, mirando el código en mi pantalla. La lógica era fría, perfecta. No, dije. No. No. Quiero que venga. Quiero que ponga un pie en esa oficina. Quiero que viva su triunfo al máximo. Sira, eso es cruel, Isan, lo interrumpí. No. No es cruel. Es justo. Ella quería entrar al mundo real. Quería jugar en las grandes ligas. Bueno, pues bienvenida a las grandes ligas. Solo que no sabe quién es la dueña del equipo. Ok, jefa, dijo Isan. Su voz había cambiado. Ya no era el amigo somnoliento, era el circuito, como órdenes. ¿Plan de acción? Mañana. 9 de la mañana. Quiero que estés allí. Y avísale a Iria. Vamos a darle a la nueva empleada una bienvenida que nunca olvidará. Colgué. Me sentí tranquila. En mi mundo, en el mundo del código, no hay emociones. Solo hay causas y efectos. Y Maite acababa de iniciar una secuencia de comandos que no tenía idea de cómo terminaría. Llegué a las oficinas de Innovatech en Santa Fe a las 7:30 de la mañana. El lobby de mármol negro estaba silencioso, solo el sonido suave de la fuente de agua y el saludo respetuoso del guardia de seguridad. Buenos días,
jefa Mendoza. Buenos días, Luis. Subí en el elevador privado directamente al piso 15, el piso ejecutivo. Mi oficina ocupaba toda la esquina noroeste, con vistas impresionantes del amanecer sobre la ciudad. Pero hoy no me senté en mi escritorio de cristal. Fui al baño privado que tenía adjunto, donde guardaba un pequeño armario con ropa de emergencia. Había venido impecablemente vestida con un traje sastre de lino gris y tacones de aguja. Metódicamente, me lo quité. Rebusqué en el fondo del armario y saqué lo que buscaba, mi viejo uniforme de vaga, el que usaba para las cenas de domingo. Unos jeans desgastados, unos tenis Converse sucios y una camiseta negra sin logo. Me recogí el cabello en una coleta desordenada y me quité todo el maquillaje. Me miré en el espejo. Era Cira Castillo. La fracasada. La que acababan de echar. Sonreí a mi reflejo. El disfraz era perfecto. A las 8:30 de la mañana, llamé a Iria a mi oficina. Iria era una mujer de unos 40 años, increíblemente eficiente, con una mirada que podía detectar una mentira a 100 metros. Entró con su tablet, lista para el día. Jefa, buenos días. Lista para la junta de las 10 con los, se detuvo en seco al verme. Sus ojos recorrieron mi atuendo, de los tenis sucios a la coleta. Jefa, ¿está todo bien? ¿Hubo algún problema? Todo está perfecto, Iria. Siéntate, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Mi voz era tranquila, pero ella tragó saliva, visiblemente nerviosa. Anoche me corrieron de casa, dije sin rodeos. Perdón, dijo, casi soltando la tablet. La nueva contratación de Marketing Junior. Maite Castillo. Es mi hermana. La mandíbula de Iria cayó. Literalmente. ¿Qué? Dios mío, Cira. Yo no tenía idea. El apellido, claro. Mendoza, Castillo. Lo juro, jefa, si hubiera sabido. Tranquila, Iria, la interrumpí con un gesto. No tenías cómo saberlo. Y yo tampoco me di cuenta cuando aprobé la contratación. Fue mi error. Pero eso ya no importa. Le conté la versión de 2 minutos de la cena. La expulsión. La celebración. La sonrisa de Maite. Iria pasó del pálido al rojo. Qué poca, susurró, furiosa. Qué familia tan. Así es, asentí. Ahora, el plan. Revisé su CV anoche. Dice, gestión de 3 campañas de marketing exitosas para marcas de consumo, punto. Iria frunció el ceño y tecleó en su tablet. Sí, aquí está. Le pregunté. Dijo que fueron proyectos universitarios, que lideró. Sinceramente, me pareció arrogante, pero Diego estaba desesperado por... No importa, la corté. El punto es que está inflado. Es una mentira por omisión. ¿Correcto? Técnicamente, sí, jefa. Es una tergiversación. Bien. A las 9 de la mañana, recibirás a los 3 nuevos ingresos, incluida ella, en el pantry del piso 10. El tour habitual. El café de bienvenida. Entendido. Yo estaré allí, dije. Iria levantó la vista de golpe. ¿Usted? ¿Así, vestida? Así vestida. No dirás quién soy. No dirás nada. Solo observa. Pero, Cira. Luego, a las 9:30 de la mañana en punto. Quiero una reunión en la sala de juntas grande. La boardroom del piso 15. Quiero a todo el equipo de marketing, desde Diego, el director, hasta el último becario. Quiero a Isan. Y te quiero a ti, con una copia impresa del CV de la señorita Castillo y el manual del empleado, abierto en la sección de Código de Honestidad, punto. Iria me miró. Una lenta sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Entendido, jefa. Sala de juntas.
9:30, con toda la artillería. Perfecto. Ahora, si me disculpa, Iria, creo que iré al piso 10. Tengo ganas de un café de la máquina común. Que lo disfrute, jefa, dijo Iria, con un brillo peligroso en la mirada. Salí de mi oficina y tomé el elevador de empleados. El corazón me latía con fuerza, pero era una sensación eléctrica, estimulante. Era la sensación de un programador a punto de ejecutar un código que sabía, sin lugar a dudas, que funcionaría a la perfección. El pantry del piso 10 era el corazón social de los pisos de desarrollo. Tenía una pared de cristal con vistas, sofás de colores, mesas de ping-pong y, lo más importante, una máquina de espresso de calidad profesional que costaba más que mi viejo Aveo. Yo estaba de espaldas a la entrada, fingiendo una gran dificultad para hacer funcionar la máquina. Dejé que el vapor siseara ruidosamente. Estaba tan concentrada en mi papel de persona confundida, que casi me sobresalté cuando escuché el din del elevador, seguido de la voz profesional de Iria. Y esta es una de nuestras áreas de descanso principales. Como pueden ver, tenemos café de grano de especialidad, snacks, bebidas, todo es cortesía de la empresa. Queremos que se sientan como en casa. Escuché pasos detrás de mí. 2 hombres jóvenes, los otros nuevos ingresos, y el taconeo agudo y decidido de Maite. Permítanme, dijo Iria. Oh, parece que la máquina está ocupada. Sentí la mirada de Maite en mi espalda antes de que hablara. Disculpa, dijo con ese tono agudo que usaba para llamar a los meseros. Estamos en un tour. ¿Podrías? Me di la vuelta lentamente, sosteniendo una taza vacía. Oh, hola, dije, como si estuviera sorprendida. La sangre desapareció del rostro de Maite. Se quedó boquiabierta, sus ojos caros y perfectamente maquillados se abrieron como platos. Los otros 2 chicos y Iria observaban la escena en silencio. «Sira», logró decir. Su voz fue un chillido ahogado. «Hola, Maite», dije, con una pequeña sonrisa nerviosa. «¿Qué coincidencia?» Maite miró a su alrededor, a la oficina lujosa, a Iria en su traje impecable, a los otros chicos. Y luego me miró a mí, en mis jeans sucios y mi camiseta vieja. La confusión en su rostro fue reemplazada instantáneamente por algo que conocía muy bien, la burla. Soltó una carcajada. Una risa aguda y genuinamente divertida. No. No puedo creerlo. ¿Es en serio? Se giró hacia Iria. Disculpen un segundo, dijo, y luego me agarró del brazo y me arrastró unos pasos hacia la máquina de hielo, como si yo fuera algo sucio que no quería que los demás vieran. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, siseó, su voz un veneno puro. Yo, vine, tartamudeé, jugando mi papel. No puedo creer tu descaro, se rió ella. Papá te corre a patadas anoche, y hoy mismo vienes a rogar por un trabajo. ¿Qué tan patética puedes ser? Maite, ¿yo no? Oh, y entonces sus ojos se iluminaron con una idea aún más divertida para ella. ¿O ya trabajas aquí? Oh, Dios mío, si es eso. Me miró de arriba a abajo. Déjame adivinar. ¿Limpieza? ¿Mantenimiento? ¿Sirves el café? Se tapó la boca, fingiendo horror. Sira. ¡Qué oso! Eres la chica del café. Los otros 2 chicos nuevos soltaron risitas nerviosas, sin entender qué pasaba pero siguiendo la corriente de la mujer que parecía tener confianza. Iria permanecía inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Escúchame bien, Sira, Maite se inclinó, su voz bajando a un susurro conspirador. Yo soy alguien importante aquí. Soy coordinadora de marketing. Es un puesto gerencial. No puedes estar aquí. No quiero que nadie sepa que la chica de la limpieza es mi hermana. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Señorita Castillo, la voz de Iria cortó el aire como un cuchillo. Maite se sobresaltó, como si hubiera olvidado que estaba allí. Ah, Iria. Disculpa. Un pequeño asunto familiar. Esta es mi hermana, Sira.
Es un poco lenta, ya sabes. Tiene esta obsesión con las computadoras. Seguro vino a ver si podía arreglar algo, o a pedir limosna. Se giró hacia mí. Como sea, Sira. Vete. Usa la entrada de servicio o lo que sea que usen ustedes. No me arruines mi primer día. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentir el polvo flotando en el aire. Señorita Castillo, dijo Iria de nuevo, su voz peligrosamente tranquila. ¿Qué? Espetó Maite, molesta por la interrupción. Usted está cometiendo un grave error, dijo Iria. El único error aquí es esta cosa, dijo Maite, señalándome con la barbilla. Señorita Castillo, dijo Iria, dando un paso al frente, interponiéndose entre Maite y yo. Usted le está hablando a Sira Mendoza. Ya sé cómo se llama, por Dios. Sira, la fracasada. Sira Mendoza, repitió Iria, y su voz cobró un poder que hizo que hasta los otros chicos retrocedieran. La fundadora, presidenta y directora general de Innovatech Solutions. Esta es su compañía. Podría vivir 100 años y nunca olvidaría la expresión en el rostro de Maite. Fue una obra de arte. Una sinfonía de emociones contradictorias. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión total. Luego, incredulidad. Luego, un pánico abyecto que comenzó en sus ojos y se extendió hacia abajo, haciendo que sus rodillas temblaran visiblemente. Su boca, pintada de rojo, se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Jefa, balbuceó, mirándome. Seo, susurró, mirando a Iria. Tú, me dijo a mí, su voz apenas un hilo. Levanté mi taza de café vacía con una mano firme. Bienvenida a Innovatech, señorita Castillo, dije, mi voz sonando clara y fuerte en el pantry silencioso. Tenemos una reunión de bienvenida para usted. 9:30 en punto. En la sala de juntas principal, piso 15. Por favor, añadí, con una sonrisa helada, no llegue tarde. Pasé junto a ella. Iria, con una cara de póker perfecta, dijo, bueno, continuemos con el tour. Dejé atrás el sonido de la respiración entrecortada de mi hermana y el olor a granos de café quemados. La sala de juntas principal, la boardroom, era mi arma de intimidación favorita. 15 pisos por encima de la ciudad, era un espacio dominado por una mesa monolítica de mármol negro para 20 personas y una pared de cristal que te hacía sentir que flotaba sobre Santa Fe. Era aquí donde negociábamos con gigantes como Google y Microsoft. A las 9:30 en punto, yo estaba sentada en la cabecera, vestida de nuevo con mi traje de poder. El disfraz de vaga había desaparecido. Ahora era la jefa Mendoza. A mi derecha, Isan, circuito. A mi izquierda, Iria, recursos humanos. Alrededor de la mesa estaba todo el equipo de marketing, unas 12 personas, incluyendo a su director, Diego, un tipo brillante pero algo despistado. Todos parecían confundidos y nerviosos. Una reunión convocada por la CEO a las 9 de la mañana para dar la bienvenida a una empleada junior era, por decirlo menos, inusual. La puerta de cristal se deslizó y entró Iria, seguida por una figura temblorosa. Maite. Si se veía pálida en el pantry, ahora parecía un fantasma. Se había cambiado el labial por uno más discreto, pero sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Se movía como un autómata. Iria le indicó el asiento en el extremo opuesto de la mesa, el lugar más alejado de mí. Maite se sentó rígidamente, con las manos apretadas sobre su regazo. Buenos días a todos, comencé. Mi voz era tranquila, profesional, pero resonaba con la autoridad del mármol bajo mis manos. Gracias por venir tan puntualmente. He convocado esta reunión por un motivo doble. Primero, para dar la bienvenida formal a la más reciente adición al equipo de marketing, la señorita Maite Castillo. 12 pares de ojos se giraron para mirar a Maite. Ella se encogió, sus mejillas enrojeciendo violentamente. Y segundo, continué, porque esta contratación ha sacado a la luz un problema de procedimiento que debemos abordar de inmediato, como un caso de estudio sobre la importancia de nuestros valores corporativos.
Diego, el director de marketing, se tensó. Sira. Jefa, ¿hay algún problema? Iria me dijo que estábamos. El problema no es tuyo, Diego, lo tranquilicé. Es un problema de integridad. Iria, por favor. Iria, con una eficiencia escalofriante, pulsó un botón. La pantalla de 8K de la pared cobró vida. En ella apareció, en alta definición, el currículum de Maite. Señorita Castillo, dije, usando mi puntero láser para rodear una sección. Aquí, en su currículum, usted declara, gestión y ejecución de 3 campañas de marketing exitosas para marcas de consumo de primer nivel, punto. Miré a Maite por el largo de la mesa. Ella estaba inmóvil. Impresionante, continué. ¿Podría detallarnos esas campañas, por favor? ¿Cuáles eran esas marcas de primer nivel? Maite abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. No nos oye, señorita Castillo, presioné, mi voz aún cortés. Fueron, susurró. ¿Fueron qué? Preguntó Isan desde mi derecha, con la paciencia de un ingeniero harto de excusas. Fueron proyectos de la universidad, soltó Maite, su voz quebrándose. Ya veo, dije. Proyectos universitarios. Que usted, en un documento oficial de solicitud de empleo para esta compañía, presentó como experiencia laboral profesional. Iria, ¿me recuerdas el código de conducta de Innovatech, página 4, sección 2.1, sobre la honestidad? Iria, sin siquiera mirar su tablet, recitó, cualquier falsificación, tergiversación o mentira por omisión en una solicitud de empleo, currículum o durante el proceso de entrevista, se considera una violación grave de la confianza y es causa de terminación inmediata del contrato, sin importar el tiempo de servicio. Gracias, Iria. Terminación inmediata, saboreé las palabras. Pero ese es solo el primer pilar que ha fallado. El pilar de la competencia. Hablemos del segundo pilar, el respeto, punto. Me levanté. Comencé a caminar lentamente por la sala, el sonido de mis tacones sobre el mármol era el único ruido. En Innovatech, dije a la sala, no toleramos la arrogancia. No toleramos el abuso de poder. No toleramos que nadie, sea un director o un becario, trate a otro miembro del equipo con desdén. Me detuve justo detrás de la silla de Maite. Ella estaba temblando tan fuerte que la silla vibraba. Y esta mañana, continué, mi voz bajando, la señorita Castillo, en su primera hora en la empresa, cometió uno de los actos de falta de respeto más atroces que he visto en los 5 años de historia de esta compañía. Me incliné, poniendo mis manos sobre el respaldo de su silla. Ella dio un respingo como si la hubiera quemado. Señorita Castillo, susurré, pero en el silencio de la sala, mi voz llegó a todos. ¿Podría ser tan amable de repetirle al equipo de marketing lo que usted asumió sobre mi persona en el pantry esta mañana? ¿Algo sobre limpieza? ¿O sobre servir café? Maite soltó un sollozo ahogado. O tal vez, presioné, la parte donde me informó que usted era alguien importante, y que yo, la chica del café, la estaba avergonzando. El silencio de los demás era absoluto. Sus caras eran una mezcla de horror, incredulidad y una creciente comprensión. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Sira, gritó Maite, girándose en la silla tan rápido que casi se cae. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de lágrimas de pánico. Por favor. No hagas esto. Por favor, Sira, soy yo. Soy Maite. Soy tu hermana. Toda la sala de juntas contuvo la respiración colectivamente. Pude ver a Diego, el director, palidecer. Hermana, susurró. Mi hermana, respondí, mi voz ahora despojada de toda emoción. Caminé de regreso a la cabecera de la mesa y me senté. Mi hermana es la persona que se quedó callada anoche mientras nuestro padre me llamaba, fracasada, y parásita.
Mi hermana es la persona que sonrió cuando me echaron a la calle. Mi hermana es la persona que, hace 30 minutos, disfrutó la idea de que yo fuera su empleada de limpieza. Me incliné sobre la mesa. Usted, señorita Castillo, no es mi hermana. Usted es una candidata que mintió en su currículum. Usted es una empleada que, en su primera hora, demostró una arrogancia y un juicio tan pobres que la convierten en un riesgo tóxico para mi equipo. No. No lo entiendes, gritó, poniéndose de pie de un salto. Las lágrimas corrían libremente, arruinando su maquillaje. Fue un error. Estaba nerviosa. No sabía quién eras. Sira, por favor. Piensa en papá. Él te va a matar. ¿Me va a matar a mí? Necesito este trabajo. Tú no sabes lo que pasó después de que te fuiste. Oh, ¿en serio? ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el champán?, preguntó Ethan con sarcasmo. Papá está contando con este trabajo, gritó, y en su pánico, reveló la verdad. Él necesita el dinero. Me dijo que este trabajo era nuestra salvación. ¿Su salvación?, repetí, sintiendo un frío glacial. Vaya. Qué presión para un puesto de coordinadora junior. Por favor, Sira. Haré lo que sea. Lo juro. Puedo empezar de cero. Contestaré teléfonos. Serviré el café de verdad. Pero no me despidas. No el primer día. ¿La humillación? ¿Humillación?, la interrumpí. ¿Hablas de la humillación que sentiste cuando te diste cuenta de que habías insultado a tu jefa? ¿O la humillación que trataste de hacerme pasar a mí? Me puse de pie. El momento había llegado. Usted no entiende, señorita Castillo. Esto ya no es una negociación familiar. Esto es una decisión ejecutiva. Miré a Iria. Iria, ¿están listos los guardias de seguridad? Están esperando fuera de la sala, jefa, respondió Iria con calma. No, chilló Maite. No te atreves. Soy tu hermana. Llevamos la misma sangre. Y esa sangre, dije, es lo único que tenemos en común. Anoche, Elian Castillo, mi padre, me corrió de su casa. Caminé hacia ella, mis tacones haciendo un ruido seco y final sobre el mármol. Me detuve a 1 metro de ella. Hoy, Sira Mendoza, la CEO de esta compañía, te corre de su empresa. Pagarás por esto, maldita perra, gritó, su pánico convirtiéndose finalmente en la rabia pura que yo conocía también. Le voy a decir a papá la clase de monstruo que eres. Él te destruirá. Te quitará todo. Me reí. Fue una risa corta y sin alegría. ¿Destruirme? ¿Quitarme qué? ¿Mi compañía multimillonaria? ¿Mi penthouse? ¿Mi cerebro? Buena suerte con eso. Él ni siquiera sabe cómo usar el control remoto de la televisión. Ethan, dije, sin apartar la mirada de ella. Ethan presionó un botón en el teléfono de la sala. Seguridad al piso 15, por favor. Las puertas de cristal se abrieron y 2 guardias uniformados entraron. Eran altos, profesionales e impasibles. No me toquen, gritó Maite cuando se acercaron. Quítenme las manos de encima. Ella es mi hermana. Está loca. Sira, te odio. Te odio. Señorita Castillo, dijo Iria, por favor, acompáñelos. Su contrato ha sido terminado. Le enviaremos sus pertenencias, si es que trajo alguna, por mensajería. Maite me lanzó una mirada. Una mirada de odio tan puro, tan concentrado, que era casi impresionante. Era la misma mirada que me dirigió cuando arreglé su bicicleta. Vas a arrepentirte, Siseo. No, respondí. Tú ya te estás arrepintiendo. La sacaron de la sala de juntas, sus gritos resonando por el pasillo de mármol. Le diré a papá. Le diré a todos. La puerta se cerró.
El silencio que quedó era absoluto. Todo el equipo de marketing me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Pude ver el terror, y, en algunos, una chispa de admiración. Volví a la cabecera de la mesa y me alicé la falda. Bueno, dije, mi voz volviendo a ser la del aseo. Eso fue vigorizante. Una disculpa por la interrupción. Diego, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí. Los KPIs del último trimestre. Continuemos. Eran las 11:30 de la mañana. Había sobrevivido a la reunión de KPIs, aunque estaba segura de que nadie había entendido nada. Estaba en mi oficina, con la puerta cerrada, mirando el horizonte. Isan entró sin tocar, como siempre, y me dejó una taza de té de manzanilla. ¿Manzanilla? Arqueé una ceja. Parecía apropiado, dijo, sentándose en el sofá de cuero. Estuviste aterradora, Sira. Como una villana de película. Fue glorioso. Solo hice lo que tenía que hacer, dije, aunque mis manos temblaban. La adrenalina empezaba a bajar, dejando paso al agotamiento. Fue entonces cuando mi teléfono personal, el viejo aveo de los teléfonos, empezó a vibrar sobre el escritorio. La pantalla se iluminó, papá. Lo miramos. El teléfono vibraba con una furia impotente sobre el cristal pulido. Dejé que sonara. La llamada se fue a buzón. Un segundo después, volvió a sonar. Papá. Rechacé la llamada. Inmediatamente, vibró de nuevo. Mamá. Rechacé la llamada. Vibró otra vez. Tía Bruna. Rechacé y silencié el teléfono. En los siguientes 5 minutos, la pantalla se iluminó 20 veces. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. Y luego, el icono de buzón de voz. 1, 2, 5, 10 veces. Vaya, dijo Isan. Parece que la noticia llegó a casa. Más rápido de lo que pensé, dije. Sentí un nudo de hielo en el estómago. ¿Vas a escucharlos?, preguntó Isan. Solo por curiosidad científica, dije. Puse el altavoz del teléfono y abrí el buzón de voz. La primera voz era la de mi padre. Era un rugido distorsionado por la furia. Sira Mendoza Castillo. Maldita seas, niña traidora. ¿Qué demonios le hiciste a tu hermana? Llegó aquí llorando como una loca. Dice que eres la dueña de esa empresa. Mentirosa. ¿Cómo te atreves a humillarla así? Más te vale venir a la casa ahora mismo y arreglar esto. O juro por Dios que iré allá y te sacaré de los pelos. ¿Me oíste? Estás en serios problemas, mocosa. El beep sonó. El siguiente mensaje era de mi madre. Lloraba. Mi hijita. Sira, ¿por qué? ¿Por qué eres tan cruel, mi amor? Tu hermana está inconsolable. ¿Tu padre? Sira, tu padre está rompiendo cosas. Dice que va a ir a tu oficina. Por favor, Sira, llámame. Arregla esto. Pídele perdón a Maite. Dale el trabajo. ¿Qué más da? Es tu hermana. La familia es primero, Sira. ¿Por qué nos haces esto? El beep. El siguiente era de tía Bruna. Su voz era un susurro excitado, casi orgásmico. Sira, sobrina. ¡Qué escándalo! Maite me llamó. Dice que eres millonaria. ¿Es verdad? ¿Que eres la dueña de todo? No puedo creerlo. Tu papá está como loco. Llámame, Sira, por favor. Cuéntamelo todo. ¿Es verdad que Maite te confundió con la de la limpieza? ¡Qué horror! Llámame. Isan y yo nos quedamos mirando. Ni una sola palabra, dijo Isan, su voz llena de asombro. Ni un, felicidades. Ni un, ¿cómo lo hiciste? Ni siquiera un, ¿por qué la despediste?,
No, dije, sintiendo como el último resquicio de esperanza se rompía dentro de mí. No están impresionados. No están orgullosos. Están furiosos. Furiosos porque la vaga resultó tener poder. Furiosos porque no usé ese poder para servirles. El teléfono volvió a vibrar. Papá. Justo cuando iba a apagar el teléfono personal, sonó mi teléfono de escritorio. El teléfono de SEO. La luz indicaba que era la línea directa de Iria. Puse el altavoz. Jefa, disculpa la interrupción, la voz de Iria sonaba tensa. Pero creo que esto es importante. Acabo de recibir una llamada muy extraña. ¿De quién, Iria?, pregunté. De un ejecutivo de cuenta de Banorte. Un tal licenciado Gutiérrez. Estaba llamando para verificar el estatus laboral de la señorita Maite Castillo. Isan y yo cruzamos miradas. El frío en mi estómago se intensificó. ¿Verificar su empleo?, preguntó Isan. ¿Tan rápido? Apenas llevaba 2 horas aquí. Eso pensé, dijo Iria. Así que le pregunté el motivo de la urgencia. Y el licenciado Gutiérrez fue muy claro. Dijo que tenía una solicitud de préstamo personal urgente, preaprobada, a nombre de Elian Castillo. Mi padre, susurré. Exacto, confirmó Iria. Y que la solicitud estaba, como dijo, apalancada, en la carta de oferta de trabajo de la señorita Maite. Aparentemente, su padre la llevó al banco esta misma mañana, en cuanto abrió, para solicitar un préstamo basado en el nuevo y prestigioso sueldo de su hija. La habitación dio vueltas por un segundo. La celebración. El orgullo. La expulsión. Todo cobró un sentido nuevo y horrible. ¿Qué le dijiste, Iria?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Le dije la verdad corporativa, jefa, respondió Iria. Le informé que, lamentablemente, la señorita Maite Castillo no era empleada activa de Innovative Solutions, ya que su contrato fue terminado por causas justificadas a las 9:37 de la mañana de esta mañana, apenas 1 hora después de su ingreso. ¿Y qué dijo él?, preguntó Isan. Hubo un silencio muy largo. Luego el licenciado Gutiérrez solo dijo, ya veo. Eso cambia todo. Muchas gracias por su honestidad, licenciada. Y colgó. Colgué con Iria. El rompecabezas estaba completo. Dios mío, susurró Isan. No solo estaban celebrando el trabajo. Estaban celebrando el crédito. La lana. No me echaron solo porque era una vaga, dije, mi voz temblando por primera vez en 24 horas. Me echaron para limpiar la casa, para la llegada del nuevo activo financiero. Me echaron porque era un pasivo. Y celebraron a Maite porque era un activo. Me di cuenta, con una claridad nauseabunda, de que la desesperación de Maite en la sala de juntas no era solo por la humillación. Era porque sabía que iba a enfrentar a un padre que no solo había perdido su orgullo, sino que también había perdido su préstamo. Agarré mi teléfono personal, que seguía vibrando con llamadas de papá y mamá. Lo miré. Era un símbolo. Un grillete. Lo sostuve en alto. Isan me miraba, sin decir nada. Con un movimiento tranquilo, abrí la bandeja de la tarjeta SIM. Saqué el pequeño chip. La tarjeta que contenía todos sus números, todos sus insultos, todas sus súplicas manipuladoras. La sostuve entre mi pulgar y mi índice, y la partí en 2. Se acabó, Isan, dije, tirando los pedazos a la basura. El activo se ha desconectado. Permanentemente. Esa noche no fui a mi penthouse. Fui con Isan a nuestro lugar. El primer garaje que rentamos, un pequeño local sobre una vulcanizadora en la colonia Portales. Aún lo conservábamos, lleno de pizarras viejas, computadoras de museo y el olor a café rancio y sueños imposibles. Era nuestro verdadero hogar. Nos sentamos en 2 pubs viejos, comiendo tacos al pastor de un plato de unicel. ¿Estás bien, Sira?,
Preguntó Isan suavemente, después de un largo silencio. Bebí un sorbo de Coca-Cola de vidrio. Me pasé la vida entera, Isan. Cada maldito día de mi vida, deseando que mi padre me mirara como te mira a ti cuando resuelves un problema de código. Deseando una palabra de aprobación. Bien hecho, Sira. Estoy orgulloso de ti, mija. Eso era todo. Miré el viejo pizarrón, donde aún estaba escrita la primera arquitectura de nuestra app. Oculté mi éxito. Oculté mi dinero. Oculté el penthouse. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que si se lo mostraba, él diría que era una estafa, o que era suerte, o que era dinero falso de Internet. Tenía miedo de que mi éxito tampoco fuera suficiente para él. Y hoy, continué, mi voz firme, me di cuenta. Nunca lo será. Porque el problema no soy yo. El problema es él. Su orgullo herido por esa fábrica. Su miedo al futuro que yo represento. Me echaron de casa pensando que yo era un pasivo. Celebraron a Maite pensando que era un activo. Hoy descubrieron la verdad, la vaga era la dueña del banco, y la mina de oro era solo una solicitud de préstamo denegada. Y lo único que sintieron, añadí, fue rabia. Rabia porque la herramienta que despreciaron resultó tener poder, y se negó a ser usada por ellos. Mi teléfono de trabajo, mi teléfono real, vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Lo miré. Sabía quiénes eran. Mamá, o papá, habiendo conseguido mi número de la oficina, llamando desde un teléfono público o el de un vecino. No nos ven, Isan, le dije, silenciando la llamada. No ven a Sira o a Maite. Ven, palancas. Oportunidades. Garantías de crédito. Anoche, yo era un error en su contabilidad. Hoy, soy un banco que se niega a abrirles la bóveda. Y eso los vuelve locos. Me terminé mi taco. Él odiaba la tecnología porque le quitó su trabajo manual, reflexioné. Pero qué ironía. Esa misma tecnología convirtió a su hija, inútil, en una de las mujeres más exitosas de este país. Y él, en su ceguera, tiró la llave de la bóveda a la basura. Me levanté y miré por la ventana sucia, hacia la calle ruidosa de la Portales. Esta bóveda, Isan, dije, sintiéndome libre por primera vez. Esta bóveda está cerrada. Para siempre. Me giré hacia la cámara imaginaria de mi vida, hacia ustedes, que han escuchado mi historia. Sé que hice lo correcto al despedir a Maite, fue una decisión de negocios. Sé que hice lo correcto al romper esa tarjeta SIM, fue una decisión de salud mental. Pero sé que no se detendrán. Son mi familia, en la sangre sino en el corazón. Aparecerán en mi oficina. Aparecerán en mi casa. Harán un escándalo. Y me pregunto, ¿qué sigue? ¿Ignorarlos para siempre, protegida por mis abogados y mi seguridad? ¿O debería enfrentarlos una última vez? Debería sentarlos, nenles los estados de cuenta de mi compañía, que valen cientos de millones de pesos, en la cara, solo para ver su expresión. ¿Qué harían ustedes en mi lugar?